Y ahora querría hablar un poco, muy rápido, de 4 o 5 casos de éxito que tenemos en municipios actualmente en España y sobre todo en el sur, en la zona de Andalucía. Este primero fue para el Ayuntamiento de Vallarque. El municipio no disponía de un servicio de tratamientos de aguas residuales e incumplían la normativa de vertido a cauce. Por tanto, desde Azur propusimos una depuradora compacta de un pequeño caudal. Esto creo que hay un error aquí porque el caudal es más pequeño. En torno a 200 metros cúbicos al día, creo recordar 150-200 metros cúbicos al día, y estaba compuesto por una planta contenerizada que dentro tenía lo que habéis visto antes, el rototamiz, las 2 cámaras de depuración y el decantador, la MELAC. Estuvimos monitorizando el consumo energético de la planta. Aquí estaba en torno a 0,3 kilovatios hora el metro cúbico, cuando una convencional para ese mismo caudal tiene casi un 20% más de consumo. La fiabilidad era alta porque cada vez que se tomaron las muestras siempre estuvimos dentro de la norma, y lo más importante, muy sencillo, la instalación sin obra civil. Hubo que tirar las tuberías de entrada, la tubería de salida, la cometida eléctrica, que para eso tenemos a la ingeniería Watts que actuó con nosotros, y bueno, una instalación muy sencilla y en muy poco tiempo funcionando. Y por tanto ya no tenía ese nerviosismo de me puedo tener un problema si la Unión Europea ve que estoy vertiendo los parámetros fuera de norma. Esto fue en el camping de Los Escullos, también en Almería. No es realmente un pequeño municipio, pero creo que se parece bastante, y es lo que quería enseñar, se parece bastante a un municipio con variabilidad de población. El camping de Los Escullos en Navidad tiene un poco de gente, en verano tiene muchísima gente y en Semana Santa también tiene bastante gente. El resto del año muy poca gente. Entonces, lo que vemos aquí, hicimos un análisis de las cargas de entrada. Cuando nosotros dimensionamos normalmente para 550 la DQO, vemos cómo aquí hay épocas que aumenta muchísimo esta carga, y era principalmente los meses de verano. En julio, agosto, parte de septiembre, estas cargas aumentaban un 30%. Y si veis en la gráfica, la parte, a ver si encuentro el ratón, aquí la parte de abajo, tanto la DBO como la DQO de salida no se percataban de este aumento a la entrada. ¿Por qué? Porque el sistema está preparado para lidiar con un aumento y un descenso también de población, sin perder los microorganismos adheridos a los carriers. Por lo tanto, el sistema era más estable y había una depuración autónoma por completo, muy, muy sencilla, apenas requería la presencia del técnico de mantenimiento del camping. Aquí tenemos un ejemplo de una estación de regeneración formado por un filtro de discos con una posterior desinfección por hipoclorito sódico. Aquí lo que hicimos fue, a la salida de una depuradora, instalar un sistema de filtración a 20 micras para eliminar los sólidos en suspensión, y después dotar de una desinfección con hipoclorito sódico para eliminar toda la parte microbiológica del agua y que no hubiera ningún riesgo para el cultivo que se regaba. Lo curioso de aquí, pues que aquí veis el mapa del riesgo hídrico de España. Esto fue en Murcia, en una depuradora de Murcia, para un riego de cultivo, y la verdad que lo primero que vimos fue una disminución del coste de ese agua de riego. Era más caro el agua de riego que le entraba al regante que el agua de riego regenerada, que procedía de una depuradora. Además, se disminuyó, hubo una disminución en el vertido de agua depurada, por tanto el canon también suponía un ahorro al no pagar ese canon, y estamos ante una fuente alternativa de agua como es el agua regenerada, que creo sin duda que es el futuro y que pronto, esperemos, yo soy muy partidario de esto, estemos bebiendo agua regenerada, porque creo de verdad que mientras se cumplan los parámetros físico-químicos del agua no debe haber ningún problema, y es incluso más segura que muchas de las potabilizadoras que nos encontramos hoy día.
Y bueno, volviendo a la potabilización, un par de casos de potabilización. Este fue de captación de agua de río. Instalamos un sistema de filtración de discos y una ultrafiltración, seguido de una desinfección para potabilizar el agua de un río que también tenía mucha variabilidad en turbidez dependiendo de la época del año. Lo importante aquí es hacer el proyecto, llevar a cabo toda la ingeniería y todo con un estudio de inversión en el que se ve que sale rentable contar con tu propia planta de potabilización en lugar de estar sujeto a terceros. Era una solución modular, es decir, incluso con el tiempo, si en un futuro aumentara mucho la población y se necesita más agua potable, sería cuestión de instalar al lado otro rack de equipos de filtro de discos y otras membranas de ultrafiltración. Y siempre con la triple garantía, calidad de agua conforme a los estándares requeridos, que esto será en España, niveles de producción y coste de operación mínimo. Y por último, esta planta potabilizadora en Taal, un pequeñito pueblo de Almería, que ocurría lo que os he comentado antes, tenía una potabilizadora totalmente obsoleta y la contaminación que veíamos en las analíticas era radioactividad alfa, que es muy problemática, y nitratos presentes en el agua. Entonces estaban potabilizando, pero realmente no había una potabilización porque no salía dentro de norma ninguno de estos dos parámetros. Y lo que hicimos fue instalar una estación potabilizadora con ósmosis inversa para eliminar tanto esta actividad alfa como los nitratos. La gráfica podéis ver, es un dato muy curioso, que en la cuenca del Guadiana, cuenca del Guadalquivir, son cuencas con una alta concentración en nitratos. Entonces, a veces pensamos que el agua está limpia porque los nitratos al final van disueltos y el agua se ve limpia y la estamos bebiendo, y realmente hay una concentración de nitratos que supone un riesgo para la salud. Así que con esta planta, pues bueno, automatizamos el sistema. Podéis ver en la foto, era un equipo muy sencillo, muy fácil de monitorizar y de llevar, y se consiguió salir dentro de la norma y que ya no fuera un riesgo para el pueblo.